Günther Holzen. Profesionales de la red, autoridades presentes, agentes de salud, pacientes de la red y familiares. El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, ha implementado una política sanitaria en red que ha destacado a la red de infarto agudo de miocardio a nivel nacional. Esta red se caracteriza por alta resolución y organización, uso de drogas de alta eficiencia, coordinación y categorización. La red de infarto agudo de miocardio también cuenta con un curso de capacitación continua, que forma parte de la estrategia de trabajo en red. Este curso, que se lleva adelante hace 5 años, tiene como objetivo actualizar conocimientos y mejorar la atención en salud. La red de infarto de miocardio ha obtenido resultados destacados gracias a la implementación de esta política sanitaria en red. La coordinación y la capacitación continua han permitido mejorar la atención y el tratamiento de los pacientes, lo que ha tenido un impacto positivo en la salud de la población. A continuación, presentación a cargo de la Coordinadora General de la Red de Especialidad Crítica, doctora Patricia Gómez de la Fuente. Buenos días, señor ministro, señora subsecretaria Alicia Pereira, señores directores del Instituto de Cardiología, señores coordinadores, doctor Rolando Cantich, doctora Estela Maris Macín, autoridades del Ministerio de Salud, colegas. Queremos hoy contarles que el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, pone en marcha desde el año 2018 esta política sanitaria en red. Se implementa a través de la Subsecretaría de APS, Programas Nacionales y Provinciales, a cargo de la doctora Alicia Pereira, donde este modelo de trabajo en red es un cambio de paradigma en la provisión de los servicios de salud, abarcando desde la atención primaria de la salud hasta aquellas patologías que requieren una atención de especialidades críticas. Es así que tenemos las redes de atención primaria de la salud y las redes de especialidades críticas, las llamamos redes críticas, donde se encuentra la red de infarto agudo de miocardio. La verdad que hay una hoja de ruta para la implementación de las redes. Y esto les cuento rápidamente porque creo que es parte de la fortaleza, donde el ministro define una red. A partir de ahí, los coordinadores centrales comenzamos a trabajar en el desarrollo de la misma, con un rol de facilitador y de gestión de lo necesario. El ministro define los coordinadores propios de la red y estos son los que comienzan a categorizar los servicios de salud, gestionando una red de nodos. A su vez, estos nodos que están en el interior de la provincia, se designan los referentes locales que trabajan coordinadamente. Se establecen protocolos de atención, de seguimiento y, si es necesario, de derivación de los pacientes. Es así que el coordinador gestiona el circuito que va a seguir ese paciente. Y a su vez, todo esto va acompañado de un sistema de registro de los datos y monitoreo de los indicadores, lo que nos permite ir viendo la marcha de los procesos. Y a su vez se acompaña con un curso de capacitación específica para cada red. Es así que todo este modelo de atención
permite que hoy día estemos presentando la red de infarto de miocardio, que tiene 5 años de estar en funcionamiento y que cumple con, que nos muestra la evolución y los indicadores que son muy buenos, que los va a presentar ahora la doctora Massín. Y además agrega un plus, que es la provisión, gracias a una inversión del gobierno provincial, de una droga de alta generación que permite el tratamiento tanto en el interior, le da la posibilidad de acceder al mejor tratamiento al paciente que esté muy lejos de la capital, como aquel que está cerca de un centro de alta complejidad. Para marcar, por último, contarles que de esta manera se cumplen los objetivos de esta política en red, que es el diagnóstico precoz, poder disminuir la mortalidad, la accesibilidad de los pacientes al mejor tratamiento y poder optimizar los recursos tanto humanos como de infraestructura de los servicios. Así que, bueno, agradecer a los coordinadores y a cada uno de los integrantes de la red que están en cada uno en su rol y en un trabajo colaborativo permiten este trabajo. Gracias. Presentación a cargo del coordinador de la Red Provincial de Infarto Agudo de Miocardio, doctor Rolando Pantich. Buen día. Buen día, señor ministro, subsecretaria, autoridades del Instituto de Cardiología, de donde me siento que vengo, la doctora Patricia Gómez Lafuente, el doctor Fabián Plano, que son mis inmediatos superiores como coordinadores de redes críticas, la doctora Massín en representación de la Sociedad de Cardiología de Corrientes, que creo que desde ahí se generó todo este movimiento, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública. Agradecerle a los colaboradores que están presentes, que pudieron venir hoy en representación de todos los médicos del interior, que son los que están en la trinchera, que son nuestros referentes en el interior y sin lo cual no podríamos hacer esto que es la red de infarto. La red de infarto este año cumple 5 años, creo que es el grupo con mayor profesionales dentro de la red. Tenemos 273 médicos casi exclusivamente del interior. Capital está subsanado todo lo que pueda acontecer con el Instituto de Cardiología. Es decir, la demanda venía por parte del interior de la provincia. El interior de la provincia es donde teníamos 2 patologías que dependían mucho del tiempo. Uno es la red de stroke, que está acá el doctor Álvarez, el responsable de la red de stroke, y la red de infarto, donde cada minuto cuenta. Entonces, cada minuto es vida salvada. Nosotros, la limitante era poder reducir el tiempo para asistirlo al paciente. Y creo que ahora va a mostrar la doctora Massín los números. Ese era nuestro principal objetivo. Hay marcadores muy claros de que vamos por el camino correcto. Uno es aumentar la cantidad de diagnóstico de pacientes con la patología. Lo otro es acortar el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la consulta. Eso tenemos documentado de que mejoró con el largo del tiempo, es decir, hubo concientización de la población, porque de otra forma no se puede reducir ese tiempo. Desde el momento de la consulta hasta que se inicia el tratamiento tenemos mejoría, marcadores que nos muestran de que vamos por el camino correcto, y tenemos mejorías también en la mortalidad. Cierto que anteriormente no había algo como para comparar, pero si nosotros comparamos con registros a nivel nacional estamos yendo bien,
y si comparamos la mortalidad, cuando nosotros empezamos al momento actual, también vamos por el camino correcto. Creo que eso es el esfuerzo, sobre todo de los referentes nuestros. Tenemos 10 centros en el interior de la provincia donde se cuentan con fibrinolítico. Fibrinolítico, la streptoquinasa es una primera generación donde todos los centros están disponibles, hasta inclusive 2 ampollas de streptoquinasa. Tenemos el fibrinolítico que es el RTPA, que lo usamos hasta este año bastante, que nos ayudó muchísimo. Y ahora tenemos el TNK, que es un fibrinolítico de última generación que se administra en 10 segundos y el paciente puede subir a la ambulancia e ir a una estrategia fármaco-invasiva. Es decir, todo eso con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, o si no, no se puede hacer una estrategia de tratamiento de esta envergadura sin el apoyo del Ministerio. Nada más que agradecer a la doctora Massín. La doctora Massín, además de ser mi formadora, es nuestra asesora y es la que está en toda la parte de formación, de capacitación y de difusión de la red. Permanentemente está con nosotros, si no es en el grupo, es por privado, así que siempre está en contacto con nosotros, así que nada más que agradecer al Instituto de Cardiología y al hospital, a la unidad coronaria del Hospital Escuela. La unidad coronaria del Hospital Escuela a nosotros nos ayudó mucho, al igual que el Instituto de Cardiología, porque son los 2 únicos centros que tienen unidad coronaria en la provincia. Así que siempre tenemos las puertas abiertas en los 2 lugares, tanto la emergencia como la unidad coronaria. Así que muchas gracias. Escuchamos la presentación de la coordinadora del curso de capacitación continua, doctora Estela Maris Massín. Hola, buenos días, estimados colegas, ministro, un placer y muchas gracias por invitarme a participar y compartir con ustedes esta presentación. Estimados coordinadores, Fabián Plano y Patricia, que siempre me acompaña en las capacitaciones de los viernes, y a todos los colegas acá presentes y los que nos siguen por Zoom en este momento. Vamos a hacer nuestra presentación de lo que es la red de infarto, que como nos dijo Patricia, está funcionando desde octubre del 2020. Como todos sabemos, el infarto agudo miocardio es una emergencia médica. Y así como el accidente cerebrovascular, los minutos cuentan. A medida que avanza el tiempo, mayor músculo cardíaco se compromete, ese paciente tiene mayor deterioro de la función ventricular y probablemente después quede con insuficiencia cardíaca y con una limitación muy severa en su calidad de vida y también aumenta la mortalidad. La mortalidad por el infarto agudo miocardio en el mundo es del 4%. Existen registros en Argentina. El infarto es la primera causa de muerte en Argentina. Hay 100.000 pacientes que consultan por síndrome coronario agudo registrados en la República Argentina y esto representa 25.000 muertes por año en Argentina que se registran. Hay un registro nacional, el registro Argeniam, que muestra una mortalidad del 8.7% en el infarto agudo. A pesar de la insistencia en que los pacientes consulten tempranamente, probablemente la falta de utilización de redes de infarto en la Argentina es muy grande, en los principales centros, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, hay numerosos centros que tienen angioplastía primaria. Sin embargo, en el interior de la provincia no hay redes importantes que utilicen en forma continua la terapia trombolítica y esto probablemente es una de las causas que, a pesar de los avances en el tratamiento del infarto, la mortalidad en Argentina se mantiene en 8.7% a lo largo de 10 años. El tratamiento del infarto consiste en lograr la reperfusión, la apertura de la arteria lo más precozmente posible, y esa reperfusión
va a prevenir la mortalidad, va a aliviar los síntomas de los pacientes y limita la extensión del infarto, haciendo que estos pacientes tengan menor prevalencia de shock cardiogénico e insuficiencia cardíaca. Como se dijo antes, podemos tener dos tipos de reperfusión, la mecánica con angioplastía primaria o la terapia trombolítica, que durante varios años hay suficiente evidencia del uso de streptokinase y TPA y que la utilizó la red de infarto hasta el mes de junio, que el Ministerio de Salud consiguió este nuevo fármaco que fue aprobado hace muy poco por ANMAT, tenían todos los países de Latinoamérica menos Argentina, y el Ministerio de Salud de Corrientes es uno de los primeros centros que consiguió este fármaco, que es de administración rápida. En 10 segundos se administra el fármaco conjuntamente con un anticoagulante y antiagregante y tiene una apertura muy importante de las arterias, similar a lo que ocurre con la angioplastía primaria. Por lo tanto, el tiempo que tenemos para abrir las arterias es de 12 horas y lo podemos hacer con la angioplastía primaria. Esto si el paciente está a menos de 2 horas del centro de hemodinamia, o si el paciente está a más de 2 horas, la estrategia que se recomienda en las guías es la estrategia farmacológica a través de fármacos fibrinolíticos, y una vez que estos pacientes son reperfundidos, depende del tamaño del infarto y de la celeridad, dentro de las 24 horas deberían ser derivados a un centro de hemodinamia para tratar de hacer una cinecoronariografía y ver si esa apertura de la arteria es completa o si tiene una obstrucción subtotal, para hacer una angioplastia de rescate o una angioplastia fármacoinvasiva. Como vemos en este gráfico, si nosotros tratamos los pacientes dentro de las primeras 3 horas de iniciado los síntomas, el impacto de la terapia trombolítica y la angioplastia es similar. Hay una reducción muy significativa de la mortalidad y es similar dentro de las primeras 3 horas, y podemos utilizar esta estrategia de reperfusión hasta 12 horas. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, hay mayor músculo miocardio comprometido y se incrementa exponencialmente la mortalidad. Por lo tanto, se dice que el tiempo es músculo. Y las guías americanas, europeas, las guías argentinas, demuestran que el tratamiento del infarto, el tratamiento más importante es la reperfusión, que si tenemos el paciente a menos de 2 horas del centro de hemodinamia, lo llevamos a angioplastía primaria. La idea es que cuando consulta al paciente, dentro de los 10 minutos tenga el electrocardiograma y dentro de los 30 minutos se realice la terapia con angioplastía primaria. Y si esto no está disponible, porque en nuestra zona, la provincia es muy geográficamente amplia, entonces muchos pacientes no acceden dentro de las 2 horas a los centros de hemodinamia, y en estos casos la reperfusión es con terapia trombolítica. Como le dije, después, dentro de las 24 horas, son derivados a una estrategia fármacoinvasiva o una angioplastia de rescate. Y este gráfico me pareció muy importante, que si nosotros no utilizamos la estrategia de reperfusión, como vemos en el primer gráfico, la mortalidad es de alrededor del 15 al 20% en los mejores centros en el mundo. Sin embargo, cuando utilizamos la fibrinolisis o la angioplastia, baja marcadamente la mortalidad. Estamos autorizados para hacer fibrinolisis prehospitalaria. Debemos tratar, ustedes saben que el diagnóstico de infarto hacemos por la clínica del paciente, y debemos tratar de que el paciente concurra rápidamente, y dentro de los 10 minutos deben realizarse el electrocardiograma. No hay que esperar los biomarcadores para pasar la medicación. Si está a menos de 2 horas, los centros coordinadores derivan a los centros que tienen angioplastia, como vamos a ver a continuación. De lo contrario, se inicia la terapia trombolítica. Y esto fue mostrado en un metaanálisis, que la terapia prehospitalaria reduce la mortalidad en un 17%, y el estudio STREAM mostró que si utilizamos la angioplastía primaria o la terapia trombolítica dentro de las 3 primeras horas, la mortalidad se reduce en forma similar.
Por lo tanto, en la actualidad, el tratamiento en el mundo consiste en la regionalización del infarto, en la generación de redes de infarto para tratar el infarto con elevación del segmento ST. Esta es una red de infarto con ST cuyo objetivo es asegurar la consulta temprana del paciente, tratar de hacer el diagnóstico precoz, retrasar los tiempos y optimizar los resultados. Esto que muestro acá es nuestra red. Fíjense en que la distribución geográfica de Corrientes es muy amplia. Contamos dónde están las estrellas en Corrientes y Goyan, 2 centros de hemodinamia. Los pacientes que están ahí a 2 horas de estos 2 centros, los coordinadores de la red los derivan a los centros que cuentan con angioplastía primaria. Esto es el Instituto de Cardiología en Capital o el centro de Goya que tiene angioplastía primaria. Y si los pacientes están a más de 2 horas, tenemos los otros nodos que ven ustedes, los nodos que están ubicados en Santo Tomé, Paso de los Libres, Curuzú, Ituzaingó, Goya, Bellavista, Virasoro, Mercedes, Montecasero y Esquina. En cada uno de esos centros hay terapia trombolítica y hay un stock de 2 ampollas de terapia trombolítica para ser administrada a los pacientes que consultan en dichos centros, pero puede ser que haya un paciente que consulta en una ciudad más pequeña. Inicialmente en el 2020, cuando se genera la red, desde el Ministerio y la Sociedad de Cardiología de Corrientes se hizo un análisis de todas las ciudades que no contaban con electrocardiógrafo. El Ministerio de Salud le proveyó de electrocardiógrafo a todas las ciudades de Corrientes, de manera tal que en cualquier sitio que un paciente consulta, inmediatamente se puede hacer el electrocardiograma y la clínica, el dolor y el electrocardiograma, inmediatamente es transmitido a un grupo de WhatsApp que los coordinadores de la red dirigen hacia dónde debe ser orientado el paciente para recibir la terapia trombolítica o la angioplastia si está a menos de 2 horas. Esta red, como dijimos, tiene coordinadores del Ministerio, el doctor Fabián Plano y la doctora Patricia Gómez de la Fuente, y los coordinadores que son de la red misma, los que están en contacto con los médicos que están asistiendo a los pacientes en cada sitio, son el doctor Rolando Pantich, Christian Anterholzner y el doctor Pablo Acevedo. Ellos están de guardia en las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay un coordinador, cada 7 días van rotando estos 3 coordinadores y permanentemente hay actividad en la red. La red debería ser solo de infarto con elevación del segmento ST, pero le voy a mostrar que también hay consultas por infarto sin elevación del ST y otras consultas. Y en este momento tenemos un grupo de WhatsApp y los médicos que ya están capacitados, porque allá por el 2020-2021 se capacitó a los técnicos para realizar correctamente el electrocardiograma, luego se le dio clases a través de la Sociedad de Cardiología de Corrientes, que permanentemente todos los viernes se capacita el personal, luego el personal de enfermería para que realicen correctamente el electrocardiograma y que haya una interpretación correcta. A los médicos del interior, muchos de ellos son cardiólogos, pero otros son terapistas o médicos generales, se le dio instrucciones para el manejo del infarto, para el diagnóstico precoz, de manera tal que hay un ciclo de capacitación permanente desde el 2020 que se creó la red hasta la actualidad y funciona todos los viernes a las 6 de la tarde durante 1 hora, capacitando inicialmente en el diagnóstico de infarto, luego en el tratamiento y en los avances innovadores para el tratamiento de los pacientes con infarto. La verdad que estoy muy orgullosa de pertenecer en esta red. Hay numerosas redes en el país, por ejemplo está la red de Rosario, la red de Córdoba, una red en Buenos Aires, pero la mayoría de estos pacientes son derivados para angioplastía primaria. Las redes están confeccionadas por un sector muy reducido de pacientes y estos confluyen para la angioplastía primaria. Y Corrientes tiene esta característica que realiza terapia trombolítica en el interior y en los centros que cuentan con hemodinamia realiza la angioplastía primaria. Y ahora, por supuesto, desde junio contamos
uno de los primeros centros en Argentina que cuenta con este nuevo agente fibrinolítico que sirve tanto para el tratamiento del infarto como el ACV y que se da en bolo en 10 segundos, se lo puede dar hasta en la ambulancia y el paciente puede ser remitido al centro donde va a permanecer internado y dentro de las 24 horas debe ser dirigido a un centro de hemodinamia, que en nuestro caso es el Instituto de Cardiología o el Centro de Goya, para la estrategia farmacoinvasiva. Es importante destacar la funcionalidad de los coordinadores de la red que junto con los coordinadores de la ambulancia hacen que el paciente prácticamente en forma inmediata concurra a la ambulancia y sea trasladado para su tratamiento adecuado. Le quería contar un paciente que estuvo en Paso de la Patria, se hace el diagnóstico de infarto, inmediatamente es trasladado al centro de hemodinamia para angioplastía primaria y cuando llega el paciente le decimos que nosotros ya conocemos su caso y el paciente me reveló que fue inmediata la atención, que se hizo el diagnóstico y en menos de los 10 minutos ya estuvo en la ambulancia para ser trasladado para una angioplastía primaria. Y lo mismo con la terapia trombolítica. El doctor Gerardo Zapata en las guías de FAC dijo que los centros se podrían constituir en centros de nivel 1, que son aquellos que no tienen disponibilidad de electro en el interior del país, los centros nivel 2 que tienen la disponibilidad de electro pero no tienen trombolíticos y estos son derivados al centro nivel 3, que es el que dispone de trombolíticos y a su vez cada uno de estos niveles pueden ser derivados al nivel 4 o 5, que son los que cuentan con angioplastía primaria. Y estos son los resultados de la red. Desde octubre del 2020 hubo 1.264 consultas en la red de infarto, el 50% fueron infartos con elevación del segmento ST, el 30% infartos sin elevación del segmento ST, estos permanecieron internados en sus centros con las terapias correspondientes y 20% de pacientes consultaron por otra causa cardiovascular como ser bloqueo AV, estenosis aórtica, fibrilación auricular. ¿Qué se vio del registro de pacientes con infarto? Que la edad de los pacientes es menor, cada vez se infartan gente más joven. En promedio, todos los registros mostraban que la edad promedio era 62-64 años, ahora el promedio es 52 años. El tabaquismo se redujo de un porcentaje de 44-46% que mostraban los registros a un 38%, y lo que se incrementó después de la pandemia es la prevalencia de diabetes. Los pacientes con infarto tenían entre un 20 y un 22% de prevalencia de diabetes cuando se hacía el diagnóstico de infarto y ahora en el 2025 es del 30%. Por lo tanto, nos surge hacer la prevención en estos factores de riesgo, que por lejos el tabaquismo fue el principal factor de riesgo y se redujo marcadamente, y ahora el principal factor de riesgo es la diabetes. Casi todos los pacientes que evaluamos en el 2025 son diabéticos. Por lo tanto, lo más importante es la consulta temprana, es realizar el electrocardiograma dentro de los 10 minutos y tratar de realizar la estrategia de reperfusión con trombolíticos dentro de los 30 minutos, y ahora que contamos con el TNK, con este nuevo agente trombolítico, esto se puede hacer en forma inmediata. ¿Qué vimos a través del tiempo en la red? Que inicialmente en el 2020 el tiempo de mora a la consulta era 240 minutos. Esto estaba relacionado directamente con la mortalidad del tiempo de consulta. Cada uno de nosotros debemos tratar de difundir que los pacientes que tengan dolor precordial consulten inmediatamente cuando hacemos nuestra consulta con los pacientes, y en el 2025 el tiempo fue de 95 minutos y desde que contamos con el TNK, que se hace inmediatamente, el tiempo es 30 minutos. Por lo tanto, la mortalidad está relacionada directamente con el tiempo, y eso que no se pudo bajar en el registro Argeniam, probablemente nuestra provincia, que cuenta con la terapia trombolítica en todos los centros y a su vez que cuenta con el TNK, esta mortalidad se reduce marcadamente. Acá tienen listados los pacientes que consultaron en el año 2025, ya llegamos 121 pacientes.
Antes la red de infarto evaluaba entre 80 y 120, ahora tenemos 120 en la mitad del año. Por lo tanto, se evalúan mayor cantidad de pacientes con infarto y gran cantidad de pacientes con infarto que están dentro de la ventana son tratados con terapia trombolítica y desde junio contamos con el TNK. ¿Cuál es la mortalidad de nuestro registro? En el 2020 la mortalidad de la red era 4.8% y en el 2024 4% y la mortalidad global 4.2%. Y esto se asemeja a la mortalidad mundial, que la mortalidad en el infarto es menos del 5%. Y el registro Argeniam mostró que como se utiliza pocos trombolíticos en Argentina, la estrategia fármaco-invasiva era muy limitada, era solo el 2,8% en el 2023 y en el 2025 se incrementó en el 7%, pero aún nos falta mucho más para hacer en el país para mejorar la terapia de los pacientes que concurren con infarto y que están alejados de los centros de hemodinamia. Y en nuestro registro la terapia trombolítica se incrementó del 9% al 40% en lo que va al 2025 y la estrategia fármaco-invasiva del 5.5 al 34%. Y no cabe duda que esto reduce la mortalidad. Y lo otro que se mejoró en la red es que tenemos un registro continuo de los pacientes que consultan a la red y los pacientes con infarto con elevación del ST, y ustedes saben que cuando tenemos registros podemos mejorar los datos y esto seguramente redundará en una reducción mayor de la mortalidad. En el Instituto de Cardiología anualmente ingresan entre 250 y 260 infartos con elevación del segmento ST y la reperfusión se incrementó del 9 al 40% con trombolíticos y los demás pacientes que están a 2 horas del centro de hemodinamia son dirigidos tanto a el centro de Capital y el centro de Goya que tienen hemodinamia. La mortalidad en el Instituto de Cardiología 2020-2023 fue 6,2%. Esto estuvo incrementado marcadamente por la época de la pandemia y ahora en el 2025 es del 4%. Por lo tanto, se redujo la mortalidad con la red de infarto, se optimizaron los tiempos, se redujeron los tiempos y contamos con un registro continuo, el cual nos permite mejorar nuestros datos. La red de infarto permite que todos los pacientes de la provincia de Corrientes reciban la estrategia de reperfusión recomendada por las guías, permite una eficiente comunicación entre profesionales médicos implicados en el tratamiento, todos los colegas de la red se involucran en el tratamiento de un paciente. La verdad que es apasionante los que estamos en la red porque aparte de los coordinadores, todos participan de discusiones científicas, facilita el diagnóstico prehospitalario y la trombolisis o derivación a un centro para angioplastía primaria si está dentro del tiempo recomendado por las guías. Y los pacientes que reciben trombolisis pueden ser derivados para angioplastía de rescate o fármaco invasiva dentro de las 24 horas. Y hay una excelente coordinación entre el Ministerio que provee a los distintos centros de todos los fármacos, no solamente de la terapia trombolítica, sino de toda la terapia coadyuvante, de la doble terapia antiplaquetaria, de los anticoagulantes, de los coordinadores semanales, de las ambulancias para el traslado, impresionante, no sé cómo hacen las ambulancias, pero están al instante. Esto es algo que tiene una coordinación espectacular, así que agradezco a la doctora que está acá presente, para derivar los pacientes que están a menos de 2 horas al centro de hemodinamia o a su vez para el traslado para la estrategia fármaco-invasiva dentro de las 24 horas. Muchas gracias por su atención. Palabras del Ministro de Salud Pública, doctor Ricardo Cardós. Hola, sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Señora subsecretaria de Atención Primaria, señores directores del Instituto de Cardiología, Patricia, doctora Marcín, doctor
gracias por la presencia. Uno se queda sin palabras cuando escucha todo esto, porque se llena de orgullo y hasta de emoción. Hasta uno podía ser autorreferencial y decir, bueno, valió la pena vivir y dejar esto, no por mi decisión, sino por la decisión de ellos de involucrarse. No es fácil, los médicos no somos fáciles, pero esto es una muestra de que se puede liderar un grupo, de que todos pueden sentirse parte de esto tan importante y útil para la sociedad. Yo quiero agradecer al Instituto de Cardiología, que es un pilar de la salud de la provincia de Corrientes, porque ellos forman parte del instituto y son el respaldo de esta red, igual que la Sociedad Correntina de Cardiología, que se han involucrado también en el manejo, como dicen ellos, las 24 horas, están permanentemente recibiendo los pedidos de ayuda y ellos, por supuesto, dando la respuesta adecuada, salvando vidas. Agradecer a la red de derivaciones en la figura de Leonor, que, como dijo la doctora, forma parte también importante de esta red. A todos los médicos y enfermeros que hacen posible de hacer el diagnóstico en cada lugar. Hoy estamos pocos, pero la doctora, como bien contaba, hace una charla todos los viernes a toda la provincia y allí están presentes y ahí se están formando e informando de qué manera tienen que actuar in situ, de manera rápida, para que cada minuto, como ella decía, que significa músculo, puedan ser aprovechados de manera convenientemente y estos pacientes sean tratados de manera adecuada. Así que yo les agradezco profundamente, porque esto es un servicio concreto en favor de la sociedad correntina, de los correntinos. Ojalá podamos seguir fortaleciendo en lo que ustedes nos digan. Esto salió, como bien dicen ellos, por pedido de ellos, porque nos enseñaron qué teníamos que hacer y nosotros por lo menos abrimos las orejas como para poder dar la respuesta y darle todo el apoyo que necesitan. Así que, de vuelta, estamos atentos a lo que ellos o a lo que ustedes crean conveniente para poder fortalecer esta red. Seguramente el intercambio con el sector privado debiera ser un poco más fuerte. Tenemos algunos detalles que tenemos que coordinar, tenemos que ver cómo hacemos con la zona de la costa del Uruguay, que me parece que es la más desprotegida desde el punto de vista de las especialidades. Y trabajar en ese sentido. Corrientes es muy grande, las distancias son muy largas y a veces bueno, el tiempo juega en contra de la respuesta adecuada. Así que ojalá los medios de difusión puedan reflejar la importancia que tiene esto, así como el futuro Instituto de Cardiología, de Oncología, va a ser muy importante para recuperar la salud de aquellos pacientes oncológicos. Esto que realiza el Instituto de Cardiología, lo que realiza la red de infarto, también es importante para recuperar los pacientes y pelearle a esa estadística que entre las dos patologías se llevan el 50% de las muertes de los correntinos. Recordemos que el 20% de las muertes generales de la provincia se llevan por causas cardiovasculares. Así que tenemos muchas cosas para hacer y sobre todo trabajar en lo que también hizo hincapié la doctora, que es en la prevención de los riesgos, de los factores de riesgo. Allí la tarea de la atención primaria es fundamental, porque si no estamos llegando tarde. Así que yo les agradezco mucho la atención, les agradezco de vuelta y repito, sumamente orgulloso por esta red, que por lo que veo es un modelo para el país, se me ocurre. Y bueno, sigan trabajando y continúen por favor con estas cosas tan útiles para Corrientes. Gracias. De esta manera damos por finalizada la presentación. Por su presencia, muchas gracias.